Mi Municipio informa. Hemos convocado esta reunión para hacerles saber que el día sábado estamos dando inicio a este primer campeonato denominado Pequeños Campeones, en la cual la municipalidad, conjuntamente con la empresa privada como es Casarande, estamos haciendo este campeonato en bien de nuestros niños, en bien de la juventud, esperando que ustedes día a día como prensa nos acompañen en los sábados que estamos realizando este torneo. Un agradecimiento también a los señores padres de familias que de alguna u otra manera también están contribuyendo para que sus niños participen en este torneo. Hacerles saber que en este torneo están participando 22 equipos, de los cuales 14 equipos son del distrito del mismo centro de Casarande, como 5 equipos de Roma, al igual que del centro poblado de Boca, un equipo de Santa Clara, de igual manera como Facalá. Nosotros, la intención como municipalidad es fomentar el deporte, y más aún con los niños, como siempre lo pregonaba nuestro señor alcalde, que nosotros tenemos que dar todo por nuestros niños, y más aún con el deporte. Por ello, amigos, padres de familias, todos están invitados todos los sábados a participar de este evento. Gracias. Recuerdo con mucha emoción cómo hace poco más de un mes iniciamos una serie de reuniones con el área de deporte de la municipalidad, en este caso el amigo Guillermo Rubio, el amigo Saúl Raico, obviamente con la venia y con el apoyo del alcalde y el gerente municipal. Estas reuniones tenían como finalidad organizar lo que hoy vemos, esta fiesta, participar de los niños en el deporte, organizar el campeonato de fulbito sub-10 Pequeños Campeones. La finalidad, el objetivo que perseguimos nosotros como empresa es esto: fomentar el deporte y que cada niño en el sector donde vive, Casagrande, anexos Roma, Facalá, sea zona urbana, rural, se sienta eso, se sienta como un pequeño campeón, una pequeña semillita que se va formando y que necesita del impulso de todos los actores sociales para llegar a ser un gran campeón. Esa es la meta de este campeonato, de esta actividad, que todos estos pequeños campeones que hoy nos acompañan vayan inculcando dentro de su cabecita, dentro de sus actividades diarias, que el deporte es vida, que practicar deporte, actividades sanas los van a ayudar a salir adelante de la mano con el estudio y todo lo que ellos requieren para su desarrollo personal. Es un gusto, una gran emoción poder estar hoy día presentes y decir que estamos por buen camino. Hemos iniciado con este campeonato, esperamos que todo el distrito de Casagrande se ponga de pie, que cada una de las juntas vecinales o de los sectores estén presentes cada sábado alentando a sus equipos, alentando a esos pequeños campeones para que ellos logren ser unos grandes campeones y que más adelante traigan muchos logros y se conviertan en el orgullo de Casagrande. Como empresa, nosotros estamos muy satisfechos. Traigo el saludo de la alta dirección y de todos quienes han aportado, se han sumado y también, como ellos, se han emocionado con esta idea de poder fomentar el deporte. En relación a esto, quiero lamentar y mostrar desde acá nuestro sentido pésame a los 3 hombres de bien, los bomberos, que están considerados héroes a nivel nacional por haber ofrendado su vida en su labor y en su trabajo. Dicho eso, hoy día estoy muy contento de ser partícipe de un evento que hace mucho tiempo se ha perdido, de un evento que está siendo posible gracias a la participación, la colaboración de la empresa Casagrande y a los funcionarios del área de salud, de deporte, de la municipalidad de Casagrande. Y el objetivo es de que a través de estas actividades de competencia sana, deportiva, nuestros niños se vayan formando por el camino del bien, que aparten de los malos hábitos, que aparten del alcohol, de la droga y las malas compañías. A través del deporte vamos a permitir que nuestros niños de Casagrande se muestren en sus habilidades y, por qué no, más adelante nos representen en las ligas que tiene nuestro país. Es por eso de que hoy día para mí es un momento inolvidable darle la bienvenida a todos, dar la bienvenida a todos nuestros niños campeones, porque ellos van a ser los artífices, van a ser los protagonistas de que esta competencia, este evento deportivo se realice con normalidad y sobre todo pues
nos permita identificar a nuestros valores, a nuestros grandes jugadores con los que contará Casarande en su momento. Es por eso de que hoy día, como ya también dijo la representante de la empresa Casarande, también en la confección de los uniformes está participando el talento casarandino, manos casarandinas. Y creo que si nosotros consideramos el valor y el esfuerzo de todos los casarandinos y casarandinas, siempre vamos a superar nuestros problemas. Casarande es más grande que los problemas, eso no cabe duda, y hoy día lo estamos demostrando. Bienvenidos, niños campeones, que gane el equipo mejor, que tengamos el mejor goleador, el mejor arquero, el mejor jugador. Suerte, muchas gracias. Mi municipio informa.